Pues ahora sí, vamos a dar paso a una mesa redonda comunicando la vivencia del paciente, que está conformada por África Luca de Tena, David García, Jorge Sánchez, y la va a presentar Belén Gómez del Pino, que es periodista de Onda Cero, especializada en salud. Están entrando, a ver si cuando queráis subir. Y bueno, pues rápidamente voy a decir yo sus cargos, pero África Luca es responsable de comunicación de la Asociación de Afectados por Dermatitis Atópica, de la AADA. David García es responsable de prensa del Hospital Gregorio Marañón, de Madrid, donde queráis. Y Jorge Sánchez es responsable de comunicación de la Sociedad Española de Hematología y Hemoterapia. Gracias, Jorge. Y bueno, pues cuando queráis, Belén, te doy paso a ti para que... Sí. La mesa es tuya. Pero tú no tienes micro. Yo me apaño con el tuyo, no te preocupes. Cuidado. Bueno, espera que se me ha enganchado. Bueno, pues buenas tardes y lo primero es agradeceros a los que estáis aquí presentes en la sala y a los que nos estáis viendo también por streaming por alargar un poquito la hora de comer para estar con nosotros en una mesa que yo creo que va a ser súper interesante. Y no quería enrollarme mucho porque vamos un poquito mal de tiempo y esta mesa es cortita y ellos tienen muchísimas cosas que decir muy interesantes, pero quería que nos fijáramos en el título de la mesa, comunicando la vivencia del paciente. Yo soy periodista en Onda Cero y creo que muchas veces en los medios de comunicación, no los gabinetes de prensa, sino en los medios de comunicación se nos olvida que no es que trabajemos para los pacientes, pero que nuestras informaciones van dirigidas a los pacientes. Al fin y al cabo, todos podemos ser pacientes o vamos a ser pacientes en algún momento de nuestra vida y las informaciones, o sea, si yo hago una información sobre dermatitis atópica, ¿quién más va a estar interesado en esa información que los pacientes con esa dolencia? Y eso se nos olvida habitualmente en los medios de comunicación. Vamos a averiguar si en los gabinetes de prensa también se les olvida o no. Como ya están presentados, simplemente para que los ubiquéis, os cuento que él es Jorge Sánchez Franco, director de comunicación de la Sociedad Española de Hematología y Hemoterapia, África Luca de Tena, directora de comunicación de la Asociación de Pacientes con Dermatitis Atópica, y David García, director de comunicación del Hospital Gregorio Marañón de Madrid. Así que vamos muy rápido, empezamos. África, empiezo por ti, asociaciones de pacientes. Dígame. Decía yo que poner al paciente en el centro de la diana, en el centro de la ecuación, en vuestro caso es una obviedad, asociación de pacientes, habéis ido cogiendo peso, no sé si toda la sociedad o todos los lectores, todos los oyentes, todos los televidentes conocen el papel de las asociaciones de pacientes, pero el papel de la comunicación dentro de las asociaciones de pacientes para transmitir esas vivencias es fundamental. Hombre, yo creo que dentro de lo que cabe o la percepción que tenemos nosotros es que el movimiento asociativo va creciendo, cada vez va tomando más fuerza y que se va profesionalizando, de manera que está como más respetada la opinión de los pacientes, que ya antes también lo era absolutamente respetable, formada y bien trasladada, pero es verdad que poco a poco va cobrando más fuerza. En nuestro caso, en nuestra relación con los medios de comunicación, pues hay una comunicación muy frecuente, podríamos decir, porque muy a menudo los periodistas, cuando tienen que informar sobre X patología o un nuevo tratamiento o cualquier avance, recurren a las asociaciones de pacientes para encontrar esos pacientes a los que van a entrevistar, de los que van a obtener los testimonios. Entonces, nosotros en la asociación somos ese vínculo y también somos ese altavoz y esos portavoces para trasladar esas necesidades que a nosotros nos van llegando de manera cercana, coloquial, doméstica, y que intentamos trasladar con datos, aportando datos que resulten interesantes y que resulten atractivos, porque para que hablen de nuestra patología, pues también tenemos que hacer la información atractiva. Uh-huh. David, otra evidencia, hospital llenísimo de pacientes, pocas cosas hay más que pacientes en un hospital. Ellos son la cara humana que buscamos muchas veces los periodistas, ese poner rostro a la noticia, pero también la vivencia y la propia experiencia de los pacientes es muy importante, ¿no?, para los equipos de comunicación de los hospitales. Espera que compartimos. Sí. Es que eres más grande que yo. Claro. Pues efectivamente es así. O sea, nosotros, tú hablabas de la importancia de tener en cuenta al paciente, es que nosotros trabajamos para los pacientes, son nuestra razón de ser. Y en el ámbito de la comunicación, pues son el elemento esencial, porque lo que contamos, se lo contamos a los pacientes
y al ciudadano en general, pero siempre pensando en el paciente. En muchos casos y en muchas informaciones, tú bien decías que el periodista busca la historia humana. Nosotros en este congreso el año pasado hablábamos de la humanización de la información, porque con el COVID descubrimos que las informaciones que más pesos tenían siempre eran las que tenían a un paciente detrás o el paciente contaba su historia o su vivencia. Entonces, es indudable que el papel del paciente es fundamental, primero porque trabajamos para él y es la razón de ser de un hospital, y segundo porque nadie entiende, entendedme, que nadie entiende mejor su vivencia y su patología que un paciente, siempre con el apoyo de los profesionales, indudablemente. Y luego hay un elemento que eso se sabe muy bien en los medios de comunicación, que se empatiza muchísimo más, por muy bueno que sea un médico o una enfermera explicando cualquier tipo de patología, empatiza siempre más con el sufrimiento de un paciente o con la vivencia que ha tenido el paciente, también pueden ser buenas. No digo ya si hay otro paciente que sufre esa misma patología o está en las mismas circunstancias. Y luego hay otro elemento muy importante, que hay veces que es que el paciente realmente es el protagonista, ni siquiera el hospital. El hospital realmente es un marco. Yo recuerdo que en pandemia tuvimos una historia muy bonita donde un papa recibió un trasplante de corazón, perdóname, a la vez que era papa. Entonces, realmente ni lo uno ni lo otro era un hecho médico extraordinario para nosotros, pero esa conjunción sí que fue una noticia muy bonita. Entonces, realmente ahí nosotros fuimos como el contexto, el marcos que le ayudamos, pero el paciente es protagonista en la historia. Siempre lo es y en este caso, por ejemplo, el único protagonista. Y nos queda la tercera pata, Jorge, que la representas tú, las sociedades científicas, que la verdad cogéis cada vez más peso en los medios de comunicación porque sois los expertos, así como África decía que ahí vamos a buscar pues un poco el testimonio de los pacientes, David también, esa humanización de las noticias, vosotros sois los expertos, pero vuestra relación también con los pacientes es fundamental porque vosotros la colaboración es diaria con las asociaciones de pacientes y comunicando esa voz. Pues sí, así es. Nosotros, somos una especialidad que en los últimos años ha evolucionado mucho, porque las enfermedades hematológicas antes eran enfermedades prácticamente mortales. Entonces, ahora se está dando una revolución en lo que es la especialidad de hematología y hemoterapia, todos habréis oído las células CAR-T para el cáncer, y bueno, en numerosas enfermedades, hemofilia, que se está hablando de curación. Entonces, lo que ha pasado es que se han ido generando numerosas asociaciones de pacientes hematológicos que antes no había tantas, y evidentemente una pata muy importante de lo que es la estrategia de la sociedad es una pata dirigida a pacientes. Estamos en constante comunicación con ellos, creemos que la sociedad científica, como cualquier otra sociedad científica, es el mejor o uno de los mejores aliados que pueden tener las asociaciones de pacientes, porque al final vamos a ir a los mismos intereses, que son pues tener los últimos fármacos disponibles o el arsenal terapéutico más amplio posible y también el tema de la calidad de vida. O sea que yo creo que es una pata fundamental y ahí estamos. ¿Y cómo es vuestra relación? Os lo pregunto ahora a los tres, a ver quién se lanza primero a la piscina. ¿Cómo es vuestra relación? ¿Hay egos? ¿Os picáis? ¿Os ayudáis? ¿Colaboráis? ¿Sois amigos? Yo creo que no queda otra que colaborar entre nosotros. Quiero decir, tenemos que remar todos en la misma dirección y lo que pasa es que, por ejemplo, nosotros, en el caso de la sociedad científica, tampoco solemos tener mucha relación con hospitales, pero sí que alguna vez hemos ido a grabar por algún tema en algún servicio de hematología o en algún banco de sangre, pero con las asociaciones de pacientes, nosotros, en el caso de la sociedad científica, nos llevamos fenomenal, hablamos prácticamente todos los días y sacamos adelante proyectos conjuntos siempre que se puede. Es que va a parecer que no puedo decir lo contrario, pero es que es verdad. Es que la relación es buena. No hay salseo aquí. No puedo dar salseo porque la verdad es que la relación es buena. Es verdad que nosotros, yo evidentemente hablo desde la perspectiva de nuestra asociación, aunque estoy en permanente contacto con otras asociaciones, pero a lo mejor no hemos tenido tanta relación, hemos tenido más relación a lo mejor
con medios de comunicación y medios de comunicación especializados en salud, que a lo mejor con el departamento de comunicación de los hospitales, pero cuando lo hemos necesitado, la verdad es que siempre se nos ha tendido la mano. Entonces, yo no tengo un pero, la verdad. Pues es que es eso, a ver, quiero decir que el objetivo es compartido al final, y cuando compartes el objetivo es muy difícil enfrentarse. Entonces yo creo que eso es lo que nos hace remar en la misma dirección. Y luego es verdad que la presencia de los pacientes en la comunicación, pero desde luego en el ámbito hospitalario es cada vez mayor. O sea, yo hablo por experiencia, por mi hospital, por el Marañón. Tenemos ya un foro de pacientes donde se cuenta con la opinión de los pacientes de diversas asociaciones. Están participando en el diseño de los nuevos edificios que estamos renovando. O sea, que el Instituto de Psiquiatría tiene hace años expertos, familiares expertos, que nos ayudan a diseñar estrategias y a detectar necesidades. O sea, es fundamental que vayamos de la mano porque el objetivo es común, el bien del paciente. Bueno, ya que no encuentro sangre aquí, voy a buscarla por otro lado. ¿Qué dificultades tenéis a la hora de colocar informaciones que consideráis que son importantes? Cuando son importantes para vuestras asociaciones, para los hospitales, o cuando son importantes desde el punto de vista técnico, que podéis encontrar una dificultad a la hora de explicarlo. Por ejemplo, un tema que os pueda interesar, como es la demora en la llegada de fármacos innovadores. No sé si hay sensibilidad en los medios de comunicación a la hora de recibir esas informaciones. ¿Cómo lográis colocar esos mensajes? En nuestro caso, ¿qué nos ocurre? Nosotros queremos trasladar este tipo de cosas y lo que pasa es que en raras ocasiones, a no ser que sea el Día Mundial de, el Día Nacional de, o que ha habido un caso que se ha hecho viral por lo que sea y entonces de repente sí que recurren a nosotros. Pero cuando es una cosa, digamos, que no es un suceso de rabiosa actualidad, sino que es un problema que a lo mejor perdura en el tiempo, nos cuesta mucho encontrar ese espacio. Eso es lo que fundamentalmente nos ocurre. Por eso hablábamos de esta cosa de hacer atractiva la información, porque yo de alguna manera lo que a mí me interesa como paciente es que alguien nos escuche y que escuche que la historia de que este paciente lleva X años esperando por este tratamiento, que está disponible, que este otro paciente lleva en lista de espera para que le deriven al especialista X años y que esta es su experiencia. Entonces, ahí es donde nos rompemos nosotros la cabeza para encontrar el hueco y para movernos como podamos. Pero es verdad que muchas veces, a no ser que haya un hecho puntual tipo Día Mundial de, nos cuesta. Venga, voy yo. Estoy completamente de acuerdo. Hay informaciones que si no tienes esas perchas que están muy manidas, pero que son la única forma de encajarlo en ciertos medios de comunicación, es muy complicado. Yo sí que, buscando el salseo que quieres, el peligro que veo es el amarillismo hacia el que se está dirigiendo el periodismo. Es decir, ese buscar lo truculento, el caso lacrimógeno y tal, yo creo que eso debemos evitarlo. Se puede hablar de enfermedades, de pacientes, de historias de pacientes, sin llegar a traspasar algunas líneas. Porque hay veces que estás delante de un compañero que está haciendo una entrevista y está, perdóname la expresión, metiendo los dedos en sitios donde no debe ser. Entonces, si tenemos que llegar a eso realmente para sacar una información, desde luego yo no lo voy a hacer. Entonces, es verdad que habrá que buscar formas de hacerlo atractivo, habrá que buscar aliados en los medios de comunicación, como son los periodistas especializados que conocen cuando una información realmente tiene peso y cuando se puede buscar otra percha, otro enganche y contar algo que sí que es novedoso, y desde luego evitar, no sé si medios, pero algunos programas y algunos periodistas donde lo que buscan es un amarillismo exagerado. Jorge, ¿tú cómo evitas el clickbait? ¿Cuántas veces hemos curado el cáncer esta semana? Pues bastantes, hombre. Yo sé que ha salido una vacuna contra el cáncer, ¿no? Bueno, han anunciado una vacuna contra el cáncer para 2030. Con lo cual ahí ya entramos en una dinámica de expectativas de pacientes, etcétera, etcétera. Lo del clickbait yo creo que es algo que ha llegado para quedarse y nos vamos a tener que acostumbrar a ello. Y ahora que llega la inteligencia artificial más todavía. Y, o sea, no hay manera de luchar contra ello. Simplemente tenemos que, yo creo que conocer a los periodistas que están detrás de las informaciones es vital, explicarles las cosas lo mejor posible y luego que ellos lo escriban en sus medios, en sus televisiones, en sus radios de la mejor forma posible.
Lo del clickbait es una cosa que está impuesta desde dentro, o sea, ahí nosotros no vamos a poder, pero mientras ellos puedan defender su información y que este titular que se ha puesto pues no dice exactamente lo que es la única manera que yo veo. Claro, claro. Y además contestarme a una pregunta, si os consideráis siempre lo que él acaba de decir, que se le ha deslizado, si son siempre ellos y nosotros. Como ellos y nosotros. Tú acabas de decir, acabas de mencionar a ellos como medios de comunicación, vosotros como gabinetes. Sí. Siempre, o sea, ¿no se plantea esto en términos no siempre de colaboración? Es verdad que yo a lo mejor sí que tengo esa sensación de ellos y nosotros, un poco. Sí que con ganas de tender puentes, pero este tema del clickbait, ¿no? Es lo que a veces nos hace, por ejemplo, vivir experiencias. Hace poco nos llaman de un medio de comunicación X, hay un paciente que si nos puede contar su testimonio, no sé qué. Yo consigo a esta persona que está dispuesta de manera muy generosa, porque no hay que olvidar que los pacientes son personas excepcionalmente vulnerables. Entonces, pues hay que tratarlos con una sensibilidad especial. Entonces este paciente de manera muy generosa va a contar su testimonio, yo les pongo en antecedentes, esta persona es tal, pero no es una persona profesionalizada para esto. Y lo que ocurre es que le empiezan a hacer preguntas que esta persona no sabe, que tiene que ver con temas legales o con si la ley tal ha aprobado, si el tratamiento está a la altura. No sabe contestar a esto. Y al final el titular que se saca es una cosa, no sé si amarillista, tendenciosa. Entonces, es verdad que es muy difícil luchar contra el clickbait y que estamos en la era de TikTok, que son estímulos, pero por lo menos, ya que vamos a ir a por estímulos, que ese estímulo sea real. Yo lo único que pido es que, si vamos a por eso, que no se tergiverse el titular para ese clickbait. Buscar que nos pongamos creativos, que seamos inteligentes, pero que seamos fieles a la realidad y al testimonio que nos está dando el paciente, porque, de nuevo, no solo estamos vulnerando a ese paciente que de manera generosa y altruista está contando su experiencia, sino que hay muchísimos otros pacientes al otro lado, aparte del público en general, que va a escuchar ese testimonio y que le puede ayudar de alguna manera. Y sí, claro, si está tergiversado, pues es que hacemos un pan con unas tortas, ¿no? Se nos está echando el tiempo encima, ya lamento, ahora seguimos en el bar, os podéis venir todos con nosotros, pero a modo de resumen me gustaría, Jorge, no sé, ¿qué retos tienes tú en la sociedad científica a la hora de enfrentarte cuando comunicamos en salud? ¿Qué retos ves? Pues el principal reto que yo veo es hacer llegar correctamente nuestros mensajes, ahora que hablabas del clickbait. Porque los profesionales sanitarios, o al menos en mi caso los hematólogos, no suelen ser muy duchos a la hora de transmitir. Entonces es importante hacer una labor grande de formación, detectar a los mejores comunicadores, sino formarlos, y evitar los tecnicismos. Es decir, el mensaje sanitario o el mensaje del sector sanitario o de la ciencia es de los más difíciles de transmitir, y por eso tenemos que tener gente preparada. Y también es importante la especialización en salud de los gabinetes de prensa, de los periodistas que trabajan en medios, es decir, que no tengan a un periodista trabajando en 27 temas diferentes de diferentes sectores, porque al final yo creo que eso no es bueno para él siquiera. Y básicamente sería eso. Y luego, bueno, en lo que a mi campo respecta de las sociedades científicas, pues como tú decías antes, es un sector que está empezando un poco a despertar, que ha estado como muy dormido. Se le ha dado mucha importancia a los colegios de médicos, ellos han tenido ahí también incluso un poco la ciencia, y entonces empiezan a dar cuenta de que la comunicación es importante, de que desde la comunicación se pueden hacer muchas cosas. Nosotros también en comunicación estamos llevando las relaciones con pacientes y están íntimamente ligadas nuestras tareas, las tareas de comunicación y las que tenemos con los pacientes. Entonces, es un reto que tenemos por delante, hacernos liderar lo que es la información científica, ser fuente principal de información científica. David, vamos muy breve, ¿vale? Os quiero hacer la última pregunta a los dos que quedáis. David, las claves que tenemos que tener en cuenta, que tienes que tener en cuenta a la hora de comunicar las vivencias de los pacientes.
Bueno, yo creo que debemos tener en cuenta todos los periodistas que nos dedicamos a la comunicación en salud y indudablemente la especialización, pero yo creo que es documentarse. Venir a esta casa a decir eso parece una obviedad, pero es así. O sea, si no entiendes de la enfermedad de que vas a hablar, difícilmente vas a entender el testimonio de un paciente o vas a poder hacer un reportaje en condiciones. El respeto absoluto a lo que quiere contar el paciente y cómo lo quiere contar el paciente. Yo creo que eso es fundamental, porque como bien decía África, son muy generosos dando esos testimonios o contando su historia. Los tiempos son fundamentales. Cuando se cuenta algo, cuando el paciente está preparado para contar algo, eso es fundamental y hay veces que hay que esperar meses para tener un testimonio que seguramente es muy rico, pero hay que tener paciencia. Y luego yo creo una cosa fundamental, porque yo trabajo en un hospital, es contextualizar muchas veces esa información con el testimonio técnico de los profesionales, que el paciente está hablando de su vivencia, pero hay veces que está la necesidad de explicar qué está ocurriendo con un tratamiento, por qué ese paciente percibe una cosa u otra o por qué siente una cosa u otra. Yo creo que eso es fundamental. Y África, desde la perspectiva siempre de los pacientes, ¿qué necesidades crees que tenéis las asociaciones de pacientes para comunicar esas vivencias? Bueno, nuestras necesidades son paralelas a las que decía David, pero bueno, para decirlo brevemente, respeto hacia el testimonio de los pacientes, una sensibilidad extra, y yo añadiría también que cuenten con un plus de tiempo, que necesitan a lo mejor un poquito más de tiempo para poder entrevistar, para poder conocer la historia de ese paciente, y el resultado va a ser mucho mejor. Entonces, respeto, sensibilidad y tiempo. Bueno, pues hasta aquí esta mesa en la que hemos tratado de explicar desde 3 puntos de vista la comunicación de la vivencia del paciente. Quedaros con los nombres de los 3 porque son 3 grandes de la comunicación. Jorge Sánchez Franco, un aplauso, director de comunicación de la Sociedad Española de Hematología y Hemoterapia. África Luca de Tena, que es la directora de comunicación de la Asociación de Pacientes de Dermatitis Atópica, y el gran David García, que es el director de comunicación del Hospital Gregorio Marañón, donde si tenéis cualquier problema podéis ir y os van a atender fantásticamente. Gracias por escucharnos y gracias por dar cabida a esta mesa en este congreso. Muchísimas gracias, muchísimas gracias. Gracias a los 4. Es que es muy interesante. Hay cosas que me encantaría comentar, pero sí que os rogaría que en el chat, sí, en el chat si os queréis conectar en YouTube, pues podéis contestar a las cositas que os van comentando. Y ha sido un placer, de verdad. Muchísimas gracias. Gracias. Gracias por vuestra generosidad.